Hola Williams, quería compartirle algo que me pasó hace un tiempo en la carretera. Me costó decidir si enviarle esto. Habíamos salido tarde de la última parada en un pueblo sin nombre, un sitio olvidado por el tiempo con calles de tierra, casas desvencijadas y un par de farolas que apenas iluminaban la niebla creciente. La única gasolinera estaba cubierta de óxido y la tienda de víveres parecía haber sido abastecida por última vez hace años. La lluvia comenzó como una llovizna, pero pronto se convirtió en una tormenta furiosa. La visibilidad en la carretera se redujo a unos cuantos metros y las luces de los postes de alumbrado parpadeaban como si la tormenta jugara con ellas. El asfalto mojado reflejaba los relámpagos, creando sombras espectrales que parecían moverse por su cuenta. Tal vez deberíamos parar y esperar a que pase, dijo mi amigo, mirando la lluvia golpear el parabrisas con furia. No hay dónde. Esta carretera no tiene nada por kilómetros. Mejor sigamos hasta encontrar una gasolinera o un restaurante abierto, respondí. Seguimos conduciendo, aunque la sensación de que algo no estaba bien empezó a instalarse en mi pecho. La carretera parecía interminable y los kilómetros avanzaban sin que viéramos un solo auto en sentido contrario. El ambiente se volvió sofocante, como si la tormenta nos estuviera empujando a un rincón del mundo donde nadie más existía. Luego, de la nada, la radio empezó a emitir un zumbido, como si una interferencia estuviera bloqueando la señal. Cambié de estación, pero todas estaban muertas. Solo ruido blanco y un ocasional susurro distorsionado, que me hizo pensar que alguien estaba hablando en una lengua que no reconocía. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi pecho se oprimió, como si una presencia invisible estuviera susurrándome al oído. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de alerta que me decía que algo estaba muy mal. Fue entonces cuando lo vimos, en medio de la carretera, bajo la lluvia, una figura inmóvil. La luz de los faros la iluminó y me di cuenta de que era un hombre, completamente desnudo, con la piel pálida como la cera. Sus brazos estaban extendidos hacia los lados y su cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. La lluvia no lo tocaba, simplemente resbalaba a su alrededor, como si lo evitara. ¿Qué carajo?, exclamó mi amigo, agarrando mi brazo. Frené de golpe y el silencio que siguió fue sofocante. Solo se oía el tamborileo de la lluvia en el techo del auto y la respiración entrecortada de mi amigo. Sentí un nudo en la garganta mientras el hombre seguía allí, inmóvil, como una estatua en medio del asfalto mojado. 1 segundo, 2 segundos, y entonces comenzó a moverse. No caminó, sino que empezó a bailar, de una forma antinatural, con movimientos erráticos, como si su cuerpo estuviera siendo jalado por hilos invisibles. Sus pies se deslizaban sobre el pavimento mojado y su cabeza se sacudía de un lado a otro, produciendo un crujido grotesco. Su boca se abrió lentamente, como si tratara de hablar, pero de ella solo salió un susurro que no tenía sentido, como un eco de voces perdidas. No había ninguna razón lógica para lo que estábamos viendo. No era una broma, no era alguien borracho en medio de la carretera. Había algo en su movimiento, en la forma en que la lluvia parecía evitar tocarlo, que me erizó la piel. Nos vamos de aquí, dije con voz temblorosa, pero cuando intenté meter el cambio, el auto se apagó. Giré la llave, pero no encendía. Mi amigo empezó a hiperventilar mientras el hombre seguía con su danza macabra. Entonces se detuvo. Giró su rostro hacia nosotros y abrió la boca de una forma imposible. Un escalofrío me recorrió la espalda y mis músculos se tensaron al punto de doler. Mi amigo jadeó, su respiración se volvió errática y pude sentir cómo sus uñas se clavaban en mi brazo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si una presencia invisible nos aplastara contra los asientos. De su garganta emergió un sonido agudo, inhumano,
un chillido que sentí en lo más profundo de mis huesos. La lluvia se detuvo en el acto, como si el tiempo se hubiera congelado. Mi mente gritaba que debíamos huir, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. No sé cómo lo hicimos, pero el auto encendió de golpe y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Pasamos al hombre a toda velocidad, y en el espejo retrovisor lo vi quedarse ahí, inmóvil, viéndonos desaparecer en la carretera. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. Mientras avanzábamos, cada curva de la carretera nos mostraba la misma figura. Primero en la distancia, luego más cerca. No importaba cuánto acelerara, siempre volvía a aparecer, con su danza imposible, con su boca abierta en un grito mudo. Manejamos sin parar, hasta que llegamos a un motel destartalado. Cuando entramos en la habitación, mi amigo aún temblaba. «No era humano», susurró. Esa noche no dormimos. Cuando amaneció, intentamos convencernos de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero mientras revisaba el auto, encontré algo en el parabrisas. Una marca, como la huella de una mano, pero con dedos demasiado largos y delgados. La tocamos y la marca se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche en la carretera, pero en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpea el cristal de mi ventana, a veces me parece ver una silueta moverse entre las sombras, danzando con la misma macabra gracia. Y lo peor es que cada vez que cierro los ojos, siento que está más cerca. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Iniciamos con la siguiente historia. Me llamo James, aunque la mayoría me conoce como Jimmy. Soy un tipo que siempre disfrutó los viajes nocturnos con mis amigos, rodando por la carretera a cualquier destino improvisado. Nada de lo que habíamos vivido antes nos preparó para lo que ocurrió aquella noche, en un tramo desolado entre San Bernardino y Sacramento. Todo comenzó como un viaje de camaradería. Éramos 4 amigos de la infancia: Carlos, René, Miguel y yo. Además, se nos unió un quinto sujeto, Wes, a quien apenas conocía de un par de fiestas. Sin embargo, su sentido del humor encajaba perfecto con nuestro ánimo de vivir la libertad del camino. Llevábamos la música a tope y las ventanas abajo, permitiendo que el aire cálido de esa tarde de primavera nos envolviera. El plan era simple: tomar la autopista, detenernos en algunos puntos turísticos y llegar a Sacramento al día siguiente. Sin prisa, sin tensiones, con la adrenalina que da escaparse de la rutina. Durante las primeras horas, todo parecía normal. La risa fluía, las anécdotas de pasadas aventuras resonaban en el auto, y las luces de la ciudad iban quedando atrás. La cosa cambió cuando Wes sugirió que paráramos en una gasolinera cerca de Mojave para repostar. Allí, vimos a un hombre sentado en la acera, con una mochila vieja y ropa desgastada. Su cabello enmarañado y barba espesa le daban apariencia de vagabundo. Apenas nos vio, se levantó y se acercó con una sonrisa cansada. Nos contó que se llamaba Croy y que llevaba un buen tiempo recorriendo el estado a pie, tratando de rehacer su vida tras caer en adicciones y perder a su familia. Había algo en su voz que despertaba compasión, o tal vez era la emoción de recoger a un desconocido en la carretera, como en esas películas de viaje. Al principio, la decisión no fue unánime. René, que es el más desconfiado, se opuso, pero Carlos y yo insistimos. Después de todo, ¿qué podía pasar? Éramos 5 y él estaba solo, y la noche prometía un viaje lleno de historias que contar. Total, lo subimos al auto. Croy nos agradeció con un suspiro entre aliviado y triste, como si no hubiera tenido mucha esperanza de que lo llevásemos. Quedó sentado en el asiento trasero, cerca de René, que mantuvo los ojos fijos en él. Las primeras horas con Croy resultaron tranquilas. Compartió algunos cuentos de sus pasos por carreteras polvorientas, mencionando a gente que le ofreció comida o un techo.
Incluso se atrevió a contar la historia de cómo tocó fondo con las sustancias prohibidas y casi pierde la vida, lo cual, en algún modo, nos conmovió. Parecía un hombre que buscaba redención. Sin embargo, conforme avanzamos más al norte, notamos un cambio en su actitud. De bromista y hablador, pasó a un silencio extraño, como si estuviera luchando contra algo en su cabeza. A veces musitaba frases ininteligibles, como si hablara con alguien ausente. Sus ojos se perdían en un punto lejano del camino. Cada tanto, nos soltaba comentarios que no venían a cuento. No es la carretera lo que da miedo, ¿saben? Es lo que viaja en ella. Por un momento, me causó risa nerviosa, pero al ver su mirada, me congelé. Parecía hablar en serio. La madrugada nos alcanzó y el cansancio se hizo evidente. Decidimos detenernos en un área de descanso a las afueras de Fresno. Era un lugar con un par de baños, mesas de picnic y farolas intermitentes. Miguel, el más responsable al volante, anunció que debíamos dormir unas horas. Por consenso, nos acomodamos en los asientos del auto, reclinándolos como pudimos, y Croy se quedó en el asiento trasero, acurrucado contra su mochila. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté con una sensación extraña. No era un miedo claro, sino una especie de opresión en el pecho, un presentimiento. Abrí los ojos y vi que, salvo Croy, todos mis amigos seguían dormidos. La penumbra de las farolas proyectaba sombras móviles en el parabrisas. Miré hacia el asiento trasero. Croy no estaba. Mi corazón dio un vuelco. Busqué con la mirada por las ventanillas, y allí lo vi. Afuera, caminando en círculos alrededor del coche. Su silueta pasaba frente a los faros apagados, apenas iluminada por la pálida luz de la luna. Era un caminar lento, casi ceremonial. No parecía estar haciendo nada más que rodear el auto, con la mirada perdida. A veces, movía los labios como rezando, aunque no alcanzaba a oír ninguna palabra. Fue tan raro que decidí despertar a René. Le susurré lo que pasaba, y ambos observamos a Croy desde el interior, sin atrevernos a salir. Croy continuó así un par de minutos, en ese ir y venir en círculos. De pronto, se detuvo en seco y miró directamente hacia nosotros. No hubo gesto alguno, ni sonrisa ni disgusto, solo esos ojos que parecían vacíos, clavados en nuestro parabrisas. Por un segundo, no pude respirar. Algo en su postura me decía que no era el mismo hombre que subimos unas horas antes. Sin previo aviso, Croy subió al auto de un salto, acomodándose en el asiento del conductor. Antes de que nadie reaccionara, giró la llave, que Miguel había dejado puesta en la guantera, y pisó el acelerador hasta el fondo. El rugido del motor despertó al resto con gritos de confusión. El auto salió disparado, levantando polvo y grava en el área de descanso. Los faros iluminaban la noche, y la velocidad crecía con una rapidez insana. El velocímetro marcaba niveles a los que nunca habíamos llegado, al menos no con tanta descontrol. René intentó arrebatarle el volante, pero Croy lo empujó con un brazo, sin apartar la mirada de la carretera. Sus manos aferradas al volante parecían tensas como garras, y su respiración era un jadeo ronco. No era humano. Algo en él se había desdibujado. Entre gritos y forcejeos, logré asomarme al parabrisas. De pronto, surgió una figura en medio de la vía, estática, mirándonos. Era alta, delgada, envuelta en un velo que parecía humo oscuro, sin rasgos faciales discernibles. Sus brazos colgaban a los costados, más largos de lo normal. El auto pasó a través de esa silueta como si fuera un espejismo. Todos gritamos al unísono, esperando el impacto, pero nada se sintió. Al mirar por la ventanilla trasera, no había rastro de la figura. Croy dejó escapar una risa gélida, casi burlona. Tenía los ojos brillantes de locura. Entre dientes, murmuró algo así como: «Ustedes no entienden, no están solos aquí». Seguidamente, un aullido retumbó en el interior del auto, pero no fue un sonido animal.
Más bien parecía un chillido amplificado, un lamento amplificado por un micrófono roto. René y Miguel se lanzaron contra Croy, intentando removerlo del asiento. Se generó un caos de brazos y piernas. Finalmente, tiramos del freno de mano y el auto empezó a derrapar. Una nube de polvo y gravilla nos envolvió, hasta que el vehículo quedó cruzado en el arcén, con los neumáticos chillando. Paró el auto y un silencio pavoroso se cernió sobre nosotros. Ni el motor, ni respiraciones intensas, ni grillos. Solo un vacío total. Nos miramos con el corazón golpeándonos las costillas. Croy seguía sentado al volante, quieto, con la mirada en la carretera. La sonrisa se había desvanecido de su rostro. Parecía un maniquí abandonado, sin vida. ¿Qué diablos fue eso?, susurró Carlos, incapaz de alzar la voz. Nadie respondió. Cuando me atreví a alzar los ojos, vi a Croy abrir la puerta. Salió lentamente, con esa misma inexpresividad en su semblante, y comenzó a caminar hacia el centro de la carretera. Allí, se detuvo como si esperara algo. La escena nos superó. Una decisión colectiva y muda nos invadió. No podíamos quedarnos. Miguel arrancó con mano temblorosa, y el auto avanzó sin mirar atrás. El último vistazo que tuve por el retrovisor fue la silueta de Croy de espaldas, con los brazos algo alzados, recibiendo a la noche. Se lo tragó la oscuridad. Jamás volvimos a saber de Croy. Tampoco contamos el suceso a la policía, pues ¿quién habría creído un relato así? Solo atestiguamos que fuimos víctimas de un encuentro o manifestación que se escapaba a la razón. Durante días posteriores, apenas podíamos conciliar el sueño. Todo quedaba resumido en escenas: sus ojos huecos, su caminar circular, el espectro en la carretera. Con el tiempo, cada uno intentó retomar su vida. Volvimos a San Bernardino, sin grandes explicaciones que dar a nadie. Aún así, no podemos hacer un viaje nocturno sin recordar la mirada ausente de Croy y esa figura sin rostro que atravesamos como si fuera niebla. Es una cicatriz colectiva que nos dejó marcados. A veces me pregunto si Croy era solo un hombre con problemas mentales o algo más profundo, un canal para fuerzas desconocidas. ¿Qué era aquella aparición en medio del asfalto? ¿Un aviso? ¿Una criatura dimensional? Nunca lo sabremos, pero al menos una cosa aprendimos. No todo es aventura y risas en la carretera, y ciertos viajeros pueden traer consigo pesadillas indescriptibles. Esto fue lo que vivimos. Les comparto mi testimonio con la esperanza de que, si algún día se encuentran a un viajero de mirada perdida y murmullos inquietantes, piensen 2 veces antes de ofrecerle un asiento. A veces, no es la carretera la que da miedo, sino lo que acecha en ella, esperando que alguien abra la puerta a su propia desgracia. Hola, señor Williams. Me animo a escribirle estas líneas luego de darle muchas vueltas al asunto, porque todavía no puedo dejar de pensar en lo que me sucedió. Sé que en su canal mucha gente comparte vivencias extrañas ocurridas en carreteras desoladas, pero hasta hace poco yo pertenecía al grupo escéptico. Cuando escuchaba historias de apariciones o sucesos inexplicables, pensaba que eran fruto de la imaginación o exageraciones de la gente. Jamás me habría pasado por la cabeza que una experiencia tan aterradora y confusa podría tocarme de cerca. Sin embargo, hace apenas unos días me encontré frente a un escenario que desafiaba toda explicación lógica. Y desde entonces, mi forma de ver las cosas ha cambiado drásticamente. Déjeme contextualizar un poco la situación. Me llamo Ernesto y trabajo como diseñador gráfico. Vivo en una zona no muy céntrica de la ciudad, y mi rutina diaria no suele incluir viajes largos por carreteras rurales. Sin embargo, debido a un proyecto importante que estaba desarrollando con un compañero de trabajo, Adrián, terminé saliendo de su casa a altas horas de la noche. Estábamos revisando unos últimos retoques de un diseño, y de pronto se nos fue el tiempo. Cuando quise darme cuenta, ya habían pasado de la 1 de la madrugada.
Adrián me ofreció quedarme a dormir para evitar el trayecto nocturno, pero yo, confiando en mi buen manejo y en que la carretera estaría vacía, decidí regresar a mi hogar. Desde la casa de Adrián hasta la mía hay un camino relativamente corto, de unos 30 minutos, pero atraviesa un tramo rural bastante solitario. Es un camino de 2 carriles, flanqueado por árboles muy altos y vegetación frondosa. Para colmo, no cuenta con alumbrado público en la mayor parte. Durante el día el trayecto puede ser agradable, con campos verdes y un paisaje abierto, pero por la noche puede tornarse tétrico. En noches de luna llena, al menos algo de luz se cuela entre las copas de los árboles, pero aquella vez el cielo estaba nublado y no tenía más fuente de iluminación que los faros de mi auto. Jamás había sentido especial temor transitando de noche por esa zona, aunque conocía algunas historias que circulaban al respecto, gente que hablaba de siluetas extrañas entre los árboles o de una mujer que pedía ayuda en mitad de la carretera para luego desvanecerse. Aunque yo disfrutaba de esos relatos a modo de entretenimiento, no me los tomaba en serio. Siempre fui de la idea de que, cuando hay un evento insólito, la mayoría de las veces existe una explicación lógica detrás. Cansancio del conductor, reflejos de luz, bromas crueles o incluso intentos de asalto. No existen los fantasmas, son supersticiones, me repetía cuando alguien comentaba sus experiencias. Esa noche, arranqué el motor de mi auto y sentí un ligero escalofrío al pensar en el camino que me esperaba. La sensación fue momentánea y lo atribuí al cansancio. Revisé los faros, las llantas y me aseguré de tener suficiente combustible. Me despedí de Adrián, quien me pidió con insistencia que condujera con cuidado. Incluso me dijo que lo llamara en cuanto llegara a casa, sin importar lo tarde que fuera. Yo le sonreí y me puse en marcha. Al principio, todo transcurrió con absoluta normalidad. El motor sonaba bien, la música suave de la radio me acompañaba y el trayecto estaba completamente vacío. Ni un solo auto en sentido contrario, ni un alma en las cercanías. Un panorama predecible para esa hora de la madrugada. Conforme avanzaba, los árboles a los lados de la carretera parecían agigantarse. Era casi como si se cerraran sobre el camino, formando una especie de túnel natural, oscuro y silencioso. A ratos bajaba un poco la ventanilla, intentando no dormirme y aprovechando el aire fresco. Me gustaba ese contraste entre la calidez del interior del auto y la brisa nocturna que se colaba desde afuera. Sin embargo, noté que en esa ocasión, el viento soplaba con particular fuerza, sacudiendo las ramas y creando un murmullo inquietante. Tal vez era la sugestión, pero el panorama me parecía un poco más lúgubre de lo habitual. Seguí manejando sin contratiempos hasta que, de repente, en una curva suave que precedía a un tramo recto, mis faros iluminaron algo que me hizo soltar el acelerador. A lo lejos aprecié una estructura grande y metálica, aparentemente atravesada en la carretera. Frené de golpe al acercarme lo suficiente para distinguirlo. Era un camión viejo, de esos de carga que tienen la pintura descascarada y la cabina con marcas de óxido. Tenía las luces apagadas y ocupaba todo el ancho del camino, imposibilitándome el paso. Mi primera reacción fue pensar en un accidente. Tal vez el camión se había averiado o incluso volcado, y el conductor estaría pidiendo auxilio. Pero al ir reduciendo la velocidad y observar con más detenimiento, no noté ningún signo de choque o de emergencia. Simplemente estaba ahí, bloqueando el paso, como si alguien lo hubiese estacionado deliberadamente. El parabrisas se veía roto en una esquina, pero la cabina parecía vacía. Miré alrededor para ver si encontraba a alguien, algún chofer en apuros o un pasajero. Nada. Ni siquiera había señales de haber golpeado la maleza o derribado ramas, lo cual me pareció muy extraño dada la posición en que se encontraba. El temor comenzó a anidar en mi pecho. Esas historias de asaltos en carreteras aisladas, donde bloquean el camino con algún vehículo o simulan un accidente para atrapar a conductores incautos, cobraron vida en mi mente. Instintivamente, eché un vistazo a los retrovisores y a ambos lados del camino.
Fue entonces cuando vi un movimiento en la orilla. Había algo o alguien agachado entre la maleza, casi mimetizado con la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. De inmediato recordé las advertencias. A veces la gente se esconde esperando que uno se baje para brindar ayuda, y en ese momento lo atracan o peor. Mi respiración se aceleró y noté cómo un ligero sudor frío empezaba a correr por mi frente. Aún así, una pequeña parte de mí pensaba, ¿y si en realidad necesita ayuda? Es difícil medir la sensación de peligro en una situación así. La cabeza te dice que desconfíes, pero también te invaden dudas morales. Decidí, con una mezcla de temeridad y prudencia, bajar un poco la ventanilla, lo suficiente para que mi voz saliera pero sin exponerme demasiado. Grité, «Oye, ¿estás bien?». No tuve respuesta, solo el murmullo del viento golpeando los árboles. Cuando no obtuve contestación, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía mi corazón latir con fuerza, al punto de que oía sus pulsaciones en mis oídos. La figura seguía agachada, casi inmóvil. Cualquier rastro de valentía se esfumó en ese instante. Mi intuición me urgía a escapar. Era consciente de que no había forma de rodear el camión por un lado o por el otro, pues entre la carretera y los árboles había cunetas profundas. Así que pensé en retroceder. Puse la palanca en reversa con manos temblorosas y comencé a girar el volante muy despacio, intentando mantener la calma. Justo en ese momento, oí un rugido metálico que rompió la noche. Era el motor del camión, que se encendía de forma repentina. No vi a nadie subir a la cabina, pero los faros delanteros del camión se encendieron con un brillo que me cegó momentáneamente. Parecía que alguien había estado esperando a que yo hiciera un movimiento para accionar el vehículo. La brutalidad de aquel sonido en la quietud de la madrugada me paralizó por un segundo. Sentí que la sangre se me helaba. No cabía en mi cabeza que un camión así pudiera ponerse en marcha sin que lo notara con anterioridad. En medio del desconcierto, mi instinto fue claro. Tenía que largarme de ahí. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo en reversa, con el corazón a punto de salirme del pecho. Aún con las luces del camión cegándome, logré maniobrar para no salirme del camino. El auto retrocedía con violencia. Los neumáticos soltaron un chirrido y temí estrellarme contra un árbol. Ni siquiera pensé en mirar por el espejo retrovisor para ver si el camión se movía o me seguía. Tenía el pulso tan acelerado que cualquier intento de razonar se desvaneció. Solo quería huir, escapar de aquella escena que parecía sacada de una pesadilla. Después de unos metros en reversa, di un viraje brusco para reorientar el auto y emprendí la huida rumbo a la casa de Adrián. Sentía un temblor incontrolable en las manos y la voz me salía entrecortada cada vez que intentaba decirme a mí mismo, tranquilo. No volví la vista atrás. Me negué a comprobar si el camión me seguía. En mi mente imaginaba los faros colosales en mis talones o la silueta humana surgiendo de la maleza para interceptarme. Probablemente haya sido de los peores momentos de pánico que he vivido en toda mi vida. El trayecto de regreso a la casa de Adrián se me hizo eterno. Cada curva se antojaba peligrosa. Cada sombra me parecía un posible atacante oculto. Por fortuna, no encontré ningún otro vehículo y no me crucé con animales que pudieran hacerme derrapar. Cuando al fin distinguí la vivienda de mi compañero, sentí un alivio tremendo. Frené bruscamente al llegar sin apagar siquiera el motor y corrí hacia la puerta para llamar con insistencia, casi desesperación. Adrián tardó unos minutos en abrir y, al verme agitado con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados, me preguntó qué diantres me había pasado. Intenté explicarle, jadeando, el camino, un camión, alguien en la orilla, pero las frases me salían confusas. Mi amigo, alarmado, me hizo pasar y se aseguró de que me sentara, incluso me trajo un vaso de agua. Cuando logré calmarme un poco, le conté la historia con la mayor coherencia posible. Él me miraba con incredulidad, pero también con preocupación. Decidió llamar de inmediato a la policía, pensando que tal vez se trataba de un caso de delincuencia organizada que bloqueaba carreteras.
Por su parte, yo seguía temblando y sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. La policía llegó relativamente rápido, considerando la hora. 2 agentes en un patrullero nos tomaron declaración. Escucharon mi relato con semblante serio, aunque noté cierta duda en sus ojos cuando describí cómo el camión se encendió sin que nadie estuviera en la cabina. Me preguntaron si estaba seguro de no haber visto a un conductor que entrara disimuladamente por la puerta del copiloto. Les contesté que mis faros iluminaban la parte frontal y que no vi a ningún ser humano subir al vehículo. Les insistí en que había alguien en la maleza, pero no pude dar una descripción física precisa, apenas una sombra agachada. Los agentes partieron con la promesa de revisar la zona. Mientras esperábamos, Adrián me ofreció quedarme en un cuarto de huéspedes. Mi cuerpo aún sentía la adrenalina y tenía el pulso acelerado. Intenté recostarme, pero las imágenes del camión bloqueando el camino y ese motor rugiendo en la penumbra volvían a mi cabeza. No logré pegar ojo ni por un instante. Sentía que, si cerraba los párpados, reviviría el instante exacto en que las luces del camión se encendieron. Nunca había experimentado un pánico tan visceral. La policía regresó horas después, cuando ya despuntaba el amanecer. Nos dijeron que no habían encontrado ningún rastro del camión ni de personas merodeando la zona. Revisaron un tramo considerable del camino, pero la carretera estaba despejada y no había señales de actividad sospechosa. Les pedí que buscaran huellas de llantas, vestigios de metal o algo que indicara la presencia del vehículo. Me respondieron que la carretera, al estar pavimentada y con tanta humedad, no conservaba marcas claras. Aún así, no vieron nada fuera de lo ordinario. Para ellos, no había evidencia suficiente de un delito. Me sentí extrañamente frustrado y aliviado a la vez. Al menos no era una confirmación de un grupo de delincuentes campando a sus anchas, pero tampoco explicaba el hecho de que yo hubiese visto algo tan real. En mi cabeza la duda germinaba con fuerza. ¿Será que lo imaginé todo? ¿Habrá sido el cansancio, una alucinación, un malentendido? Sin embargo, la vividez de lo que presencié me hacía rechazar esa idea. Estaba seguro de lo que había visto y sentido, desde el rechinar de mi coche al frenar hasta el estruendo del motor del camión. Todo era demasiado nítido para haber sido un mero sueño. Decidí quedarme en casa de Adrián hasta media mañana. Cuando me sentí un poco más tranquilo, volví a mi hogar, esta vez bajo la luz del sol. El trayecto que antes me parecía rutinario, se me hizo extraño. Me fijé con detalle en cada curva, cada árbol, cada desperfecto en el asfalto. Trataba de ubicar el punto exacto donde había visto el camión. No encontré nada, ni huellas de llantas, ni basura, ni ramas rotas. Era como si esa pesadilla no hubiese ocurrido. Llegué a casa con el cuerpo exhausto por la tensión acumulada y me di un baño largo para intentar relajarme. Los días siguientes estuve inquieto, con insomnio y pesadillas recurrentes. En mis sueños volvía a aquel tramo oscuro. Veía el camión atravesado y, esta vez, la silueta en la maleza se levantaba. Caminaba hacia mí con pasos lentos y antes de que pudiera reaccionar, escuchaba un grito sordo que me hacía despertar con el corazón al galope. Esa sensación de vulnerabilidad no me dejaba tranquilo. Intentaba distraerme con trabajo o saliendo a caminar, pero la imagen persistía en mi mente como una sombra amenazadora. Cada vez que recordaba la situación, me obsesionaba con un detalle nuevo. Por ejemplo, la postura de la persona en la orilla de la carretera. Me preguntaba si estaba herida, escondida o esperando. Yo, en mi pánico, no alcancé a distinguir si era un hombre o una mujer, ni si llevaba algún tipo de ropa especial. Solo vi una figura oscura agachada, casi mimetizándose con la maleza. También me angustiaba el porqué de la ausencia de huellas del camión. Un vehículo tan grande, en teoría, no podía desaparecer sin dejar un solo rastro. Poco a poco, fui dándome cuenta de que necesitaba hablarlo con alguien más. Lo conté a 2 amigas cercanas, quienes me escucharon con seriedad pero terminaron sugiriendo explicaciones lógicas. Quizá era un conductor que se quedó dormido en el volante y despertó cuando tú estabas por retroceder, encendió el camión y se fue. O
Tal vez era un grupo de ladrones, pero al ver que no caíste en la trampa, prefirieron huir. Pero ninguna teoría encajaba bien con la posición del camión bloqueando toda la carretera, o con el hecho de que la policía no viera nada después. También me costaba creer que un grupo criminal fuera a abandonar un plan así de repentino, sin perseguirme siquiera. Adrián, por su parte, empezó a creer que yo quizá había estado sugestionado, recordando historias de terror que se cuentan por esas zonas. Me confesó que una tía suya, quien vivía en el campo, le contaba relatos sobre un camión fantasma que se aparecía en las noches a los conductores solitarios. Según la leyenda, ese camión se había accidentado hacía décadas y su chófer falleció atrapado en la cabina. Desde entonces aparecía en noches de luna nueva, bloqueando el camino y aterrando a quien se atreviera a detenerse. Obviamente, cuando me lo contó, me pareció una coincidencia espantosa, pero seguía sin querer creer en fenómenos sobrenaturales. Las noches se volvieron complicadas. Yo, que antes no tenía problema en conducir a cualquier hora, ahora sentía un nudo en el estómago cada vez que se hacía de noche. Empecé a cancelar compromisos que implicaran viajar por carreteras similares, e incluso planeaba mis compras para no salir después de cierta hora. Me convertí en una persona ansiosa e insegura al volante. Nadie en mi círculo entendía la magnitud de mi miedo. Para muchos, solo había vivido un susto nocturno. Para mí, había presenciado algo irracional, fuera del campo de lo explicable. Al buscar en internet relatos similares, me topé con historias de apariciones de camiones, buses, taxis, todos con matices tétricos y supuestamente fantasmales. Antes, yo habría leído esas narraciones con un tinte de burla o de duda. Ahora, cada párrafo me erizaba la piel. Me di cuenta de que, si uno parte de la premisa de que todo es posible, las anécdotas que la gente cuenta por ahí adquieren un cariz escalofriante. Y lo peor, muchas coincidían en el relato de un vehículo bloqueando un camino a mitad de la noche, sin conductor aparente. Con el paso de los días, mi escepticismo sufrió una grieta. Comencé a preguntarme hasta qué punto nos aferramos a la lógica para sentirnos seguros, para no aceptar que hay cosas que se salen de nuestro control o entendimiento. Pensé en los viajeros que, desde hace décadas, reportan luces misteriosas en el horizonte o sombras fugaces que se cruzan en medio de la carretera. Me pregunté si, en realidad, nunca nos ha faltado evidencia, sino disposición a creer. Era una reflexión que jamás imaginé tener, pero mi experiencia me había sacudido las certezas. Hubo un punto en el que consideré la posibilidad de volver al lugar de los hechos durante el día, acompañado de alguien, para buscar rastros. No quería enfrentarme a ello de noche, por supuesto, y tampoco hacerlo en solitario. Se lo propuse a Adrián, pero él no estaba muy entusiasmado. Decía que, si de verdad había criminales usando ese tramo, no quería arriesgarse. Y, por otro lado, si se trataba de algo más allá de lo normal, lo asustaba aún más la idea de husmear. Confieso que yo también tenía un miedo tremendo. Al final, abandonamos la idea de la investigación de campo. Mientras tanto, la policía no me contactó más. Así que, para ellos, el caso se había cerrado. Yo seguía con la espina de no saber. Y cada tanto me venía la imagen del camión oxidado, con su cabina vacía y esos faros que se encendían de golpe, creando un contraste brutal en la negrura de la noche. A pesar de todo, me decía a mí mismo, al menos salí de ahí con vida y sin un rasguño. Ese pensamiento me otorgaba un pequeño consuelo. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si me hubiera demorado un minuto más en reaccionar? En un intento por entender o encontrar apoyo, entré en foros donde la gente comparte experiencias paranormales. Me costó animarme, pero al final decidí publicar de forma anónima mi relato, describiendo con detalle lo sucedido, omitiendo solo algunos datos personales. Para mi sorpresa, recibí varias respuestas, algunas muy descabelladas, que involucraban conspiraciones de cultos satánicos.
otras más racionales, sugiriendo que tal vez me topé con un acto de vandalismo que no se consumó. Pero hubo un par de comentarios que me llamaron la atención. Personas que decían haber visto camiones fantasma en carreteras rurales, siempre bloqueando el paso en medio de la noche. La similitud de sus historias con la mía me puso la piel de gallina. Uno de esos usuarios me recomendó un libro de leyendas urbanas locales donde, al parecer, se mencionaban varios episodios de choferes que, tras morir en accidentes trágicos, aparecían una y otra vez en las mismas curvas o rectas donde habían perdido la vida. La teoría es que sus almas quedaban atrapadas en un bucle de sufrimiento. Hasta ese entonces, todas esas ideas me parecían mera mitología, cuentos para asustar niños. Pero ya no podía descartarlas tan fácilmente. Mis amigos comenzaron a notar que algo me pasaba. Yo, que solía ser extrovertido, ahora rehuía las reuniones que implicaran viajar de noche. Incluso en mi trabajo, si me ofrecían un viaje o comisión fuera de la ciudad, buscaba excusas para no ir. Cuando veía un camión en la calle, me invadía un malestar inexplicable, un nudo en el estómago. Más de una vez, al parar en un semáforo junto a un vehículo de carga, me sorprendí a mí mismo mirando fijamente la cabina, asegurándome de que hubiera un conductor real al volante. Parecía un acto irracional, pero no podía evitarlo. En medio de ese estado de ansiedad, contacté con un viejo amigo, Rubén, que solía explorar sitios abandonados y afirmaba tener experiencias paranormales. Le compartí mi historia, buscando su opinión. Rubén me escuchó con interés y me dijo algo que se me quedó grabado. El miedo a lo desconocido a veces es peor que lo desconocido mismo. Quizá nunca llegues a descubrir qué pasó de verdad, pero si sigues alimentando esa sensación de indefensión, te acompañará toda la vida. Sus palabras resonaron en mi interior. Tenía razón. Necesitaba superar mi pavor o terminaría atado a ese recuerdo para siempre. Sin embargo, ¿cómo enfrentar algo que se escapa de toda lógica? ¿Cómo librarme de la pesadilla de aquel camión que aparecía en mis sueños, con el motor rugiendo y las luces que se encendían sin conductor visible? Era una pregunta que me hacía cada día. Por un tiempo, busqué sumergirme en mi rutina para ver si así las imágenes se disipaban. Trabajé horas extras, salí a correr, limpié mi casa a fondo, pero al anochecer la inquietud volvía. A veces tenía la tentación de llamar a Adrián a medianoche, solo para comprobar que seguía todo en orden. Pasaron algunas semanas y mis temores, si bien no desaparecían, empezaron a atenuarse un poco. Me tranquilizaba pensar que no había vuelto a escuchar historias similares en la misma zona, ni noticias de asaltos o accidentes. Incluso me animé a conducir nuevamente de noche, aunque por rutas más pobladas. Sin embargo, cada vez que se presentaba la alternativa de cruzar ese tramo rural, me negaba. Prefería dar un rodeo largo. Me justificaba diciendo que no quería arriesgarme a un contratiempo mecánico en un camino tan solitario. Fue en ese punto que recordé su canal, Sr. Williams. Lo sigo desde hace tiempo porque siempre me han intrigado las narraciones de carretera que sube, aunque antes las escuchaba más por morbo que por convicción, pero ahora mi perspectiva era distinta. Sabía que si había un lugar donde mi testimonio podía ser comprendido, era su espacio. Por eso me decidí a enviarle un mensaje privado, el cual derivó finalmente en esta carta ampliada. Necesitaba compartir lo que viví y, de algún modo, exponerlo ante gente que también ha sentido ese escalofrío de lo inexplicable en plena noche. Lo que me sucedió, al fin y al cabo, no es nada demasiado complejo. Iba manejando, vi un camión bloqueando la carretera, una persona agachada al costado, el camión encendiéndose, sin que yo divisara conductor y yo huyendo despavorido. Pero las implicaciones psicológicas han sido enormes para mí. He llegado a cuestionar mis creencias sobre lo posible y lo imposible. He pasado de ser un incrédulo a un individuo que admite la existencia de fenómenos que, por ahora, no puedo descifrar. Algunos amigos me dicen que, si realmente se trató de algo sobrenatural,
debería estar agradecido de no haber resultado dañado. Uno escucha casos más extremos, gente que asegura ser perseguida por vehículos sin chofer o sufrir accidentes tras ver apariciones. Yo, por suerte, pude escapar. Quizá, en un mundo de posibilidades, tuve la suerte de no quedarme un segundo más. Sigo dándole vueltas al ¿qué habría pasado si hubiera vacilado un instante antes de retroceder? ¿O si hubiera salido del auto? ¿O si, en vez de intentar retroceder, hubiera intentado girar para rodear al camión? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Por otro lado, no puedo evitar sentirme un poco culpable por no haber ayudado a esa figura en la maleza. Pensar que quizá era un ser humano en necesidad real, pero las circunstancias no me daban confianza. El camión atravesado, las luces apagadas, la actitud inmóvil de la persona, todo apuntaba a un posible engaño o algo peor. Y al final, cuando el camión se encendió, mi instinto me gritó, ¡huye! Ojalá el tiempo me ayude a dejar de pensar en esa posibilidad y a aceptar que, en ese momento, hice lo que creí necesario para salvaguardar mi integridad. A veces intento aferrarme a la explicación de que todo era un montaje para robar, que se frustró porque aceleré. Pero hay elementos que no encajan. ¿Cómo pudo el conductor, si es que lo había, arrancar el camión con tanta sincronía y sin que yo lo viera subir? ¿Por qué no me siguieron si querían asaltarme? ¿Por qué la policía no encontró huellas? Cada pregunta abre otra brecha de misterio. Del mismo modo, me asusta la explicación paranormal. Un camión espectral que aparece y desaparece. Pero resulta casi más lógica que la idea de un ladrón tan escurridizo que se esfumó sin dejar rastro. En noches de insomnio, he revivido la escena con todo detalle. El viejo camión con pintura descascarada, las ventanas polvorientas, el óxido en la carrocería. Por alguna razón, recuerdo la parrilla frontal como una boca metálica que se burlaba de mí. Y cuando el motor rugió, sentí que aquella boca se reía, como si cobrara vida. Era una imagen sumamente perturbadora. Luego, las luces alumbraron el camino, y en ese instante, todo mi ser se paralizó de pavor. Fue una reacción instintiva que nunca antes había experimentado. Durante el día, he conducido por otras carreteras con camiones circulando, y no he tenido problemas. Pero si por casualidad me encuentro con uno similar al que vi, mi pulso se acelera un poco. Es una secuela inevitable, algo que, intuyo, tardaré en superar. Quizá comparta esto con otras personas que han sufrido experiencias fuertes en la carretera, como accidentes graves o asaltos violentos. El temor a repetir una vivencia tan traumática permanece en el subconsciente. No he vuelto a tener noticias de ningún suceso parecido en esa ruta específica. Algunos vecinos de la zona me han dicho que, ocasionalmente, se escuchan historias de fantasmas en la vía o de personas que ven luces extrañas, pero nada muy concreto. En las redes sociales de mi comunidad, nadie ha denunciado algo similar a lo que viví, así que, de momento, mi testimonio sigue siendo el único al respecto. Eso, en parte, me hace sentir más aislado, como si yo fuera el único que presenció ese episodio imposible de comprobar. Pese a todo, agradezco no haber sufrido daños físicos. Sé que hay personas que se han estrellado por el pánico o por tratar de esquivar algo. Yo logré reaccionar a tiempo y eso me salvó. Muchas veces en mis reflexiones pienso que las carreteras solitarias de noche son un caldo de cultivo para incidentes inexplicables, ya sean sobrenaturales o delincuenciales. En la oscuridad las reglas cambian, nuestra percepción se altera y lo improbable se vuelve un invitado silencioso. En el futuro tal vez intente reunir el coraje necesario para volver a pasar por allí, acompañado y de día, para verificar si hay algo que despierte un recuerdo. Pero ahora mismo, prefiero mantener la distancia. El recuerdo está demasiado fresco, y la sola idea de ver de nuevo ese camión me produce un terror que me paraliza. Quizá, si algún día decido enfrentar ese tramo, lo haré muy temprano, con el sol brillando en lo alto y con gente a mi alrededor. No quiero darle oportunidad a la noche
de volver a mostrarme su lado más amenazante. Mientras tanto, señor Williams, le confieso que me ha costado mucho sentarme a relatar esto con calma. Aún ahora, al escribir, se me pone la piel de gallina cuando recreo la escena en mi mente. Pero también siento un cierto alivio al compartirlo, como si al fin liberara parte de esa tensión acumulada. Sé que, en su espacio, la gente no se burla tan fácilmente, porque muchos han vivido experiencias similares y entienden lo que es toparse con lo inexplicable en mitad de la carretera. Una de las grandes preguntas que me hago es, ¿qué motivó esa aparición? Si es un fenómeno paranormal, ¿qué busca o a qué responde? ¿Fue pura coincidencia que yo pasara a esa hora? ¿O tal vez ese camión se manifiesta en intervalos, esperando a la próxima víctima que se cruce en su camino? El mero hecho de considerarlo me pone los pelos de punta. Sin embargo, después de darle muchas vueltas, me he convencido de que, sea cual sea su naturaleza, lo importante es que estoy aquí para contarlo. Adrián me ha pedido disculpas 1000 veces por no haber insistido más en que me quedara a dormir. Se siente responsable, como si me hubiera puesto en peligro de forma involuntaria. Yo le he dicho que no es su culpa, que fue mi decisión tomar el volante. Al fin y al cabo, nadie podía prever algo así. También me ha ofrecido llevarme cada vez que terminemos tarde un proyecto. Supongo que ese es su modo de ayudar a que yo recupere la confianza. Sin embargo, no quiero volverme completamente dependiente del miedo. Pretendo, con el tiempo, retomar mi vida y conducir sin tanta ansiedad. Hasta hoy no hay una conclusión definitiva para mi historia. No puedo probar lo que vi más allá de mi palabra. La policía no encontró rastros. Mis amigos dudan entre creerme o atribuirlo a un malentendido. Solo yo, en mi fuero interno, sé con absoluta certeza que algo anómalo ocurrió en ese tramo desolado. Tal vez, con los meses, el recuerdo se haga menos vívido, pero por ahora permanece grabado a fuego en mi mente. Cada vez que cae la noche y oigo el rugido de un motor a lo lejos, un escalofrío me recorre y vuelvo a verme ante esos faros encendiéndose sin explicación. ¿Se tratará de una advertencia? ¿Un accidente a punto de suceder y que alguien quiso evitar? A veces pienso que, si me hubiese quedado, quizá habría descubierto la historia trágica detrás de ese camión, o tal vez habría sido víctima de una emboscada. Son tantas posibilidades que ninguna me da paz por completo, pero ya no puedo cambiar lo que pasó. Lo cierto es que, desde aquella noche, no puedo esquivar una sensación de desasosiego cuando circulo de noche por cualquier carretera desierta. En un intento de encontrar algo de lógica, he repasado mi día anterior a los hechos, buscando si tuve alucinaciones por estrés o fatiga. Cierto, estaba cansado, pero no al punto de confundir la realidad con un sueño. El rugido del motor, la figura en la maleza, la cabina vacía, todo se sintió demasiado real, demasiado tangible. Si hubiera sido una mera ilusión, dudo que hubiese tenido la fuerza suficiente para dejarme tan marcado. Hasta consideré la hipótesis de que hubiera sido un montaje sofisticado de alguien que quisiera gastar una broma macabra. Pero, ¿quién se tomaría esa molestia en un camino solitario a la 1 de la madrugada? Y, de ser así, ¿por qué no siguieron hasta las últimas consecuencias? No, nada de eso tiene sentido. La explicación paranormal suena igual de descabellada, pero al menos no se contradice con los hechos que presencié. Me han recomendado, para mi tranquilidad, que evite consumir demasiadas historias de terror y que no hable del tema por un tiempo. Lo he intentado, pero no me sirve fingir que no pasó. Prefiero procesarlo, aunque sea a través de este relato, y dejar que la experiencia encuentre su lugar en mis memorias. Tal vez sea lo único que pueda hacer. Cuando me asalten dudas o pesadillas, podré releer lo que escribí y recordar que, a pesar de todo, logré regresar ileso. Por último, señor Williams, quiero decir que, si alguien que lea o escuche este relato ha tenido una experiencia similar, le entiendo completamente. Sé que a veces uno se siente solo e incomprendido, que la gente se burla o se muestra escéptica.
Pero hay ocasiones en que lo vivido es tan intenso que deja huellas indelebles. La mente busca explicaciones y cuando no las encuentra se queda girando en un bucle de ansiedad. Solo deseo que mi testimonio ayude a alguien más a no sentirse tan aislado. Recuerdo que mi abuelo me contaba historias de aparecidos en las fincas, de luces que surgían entre los campos. Yo siempre me reía de él, pensando que eran cuentos de superstición. Ahora, después de lo que viví, me pregunto si no habría algo de verdad en sus palabras. Con frecuencia, las generaciones mayores transmiten relatos que creemos fantasiosos. ¿Y si, en realidad, nos están advirtiendo de un aspecto de la realidad que ignoramos? Quizá no sea tan descabellado pensarlo. Volviendo a mi anécdota, la imagen del camión sigue presente en mi cabeza, pero al menos ya no me produce la misma parálisis que al principio. Contarlo y darle forma a esta experiencia me ha ayudado a liberar parte del temor. Espero que sirva de precaución para quienes, por trabajo u otros motivos, deban transitar carreteras solitarias de noche. No se confíen, estén alertas a cualquier señal de peligro. Y si algo se ve demasiado extraño para ser verdad, tal vez sea mejor seguir con cuidado o dar la vuelta antes de exponerse a lo desconocido. Con esto llego al final de mi testimonio, al menos hasta donde puedo narrar. No sé si habrá más capítulos, ni si en algún momento descubriré una explicación que me satisfaga, pero aquí queda mi relato, tal cual lo viví y lo sentí. Un camión oxidado, aparentemente abandonado en medio de la carretera oscura, una figura agachada en la maleza y un motor que se enciende sin conductor visible. Un suceso que sacudió mi concepción de la realidad y me enseñó, de la peor forma, que hay cosas en este mundo que quizás nunca podamos comprender del todo. Me llamo Mateo y quiero contar lo que me sucedió la noche en que decidí conducir por la Rumorosa para despejar mi mente. Hasta ese día, yo habría dicho que no creía en fenómenos sobrenaturales, que las historias de fantasmas o apariciones eran solo leyendas para entretener a la gente. Pero la experiencia que viví cambió por completo mi forma de ver las cosas. Jamás imaginé que, en un momento tan crítico de mi vida, algo así pudiera sucederme, dejándome con más preguntas que respuestas, y un terror que me acompaña incluso cuando cierro los ojos. La discusión con mi esposa Patricia empezó de la peor manera. Llevábamos meses enfrentando problemas económicos y esa tarde recibí el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, donde el límite estaba no solo alcanzado, sino superado. Era la gota que colmaba el vaso. Yo había ocultado la gravedad de la deuda con la esperanza de que un giro de suerte, un aumento de sueldo o cualquier ingreso inesperado solucionara el problema. Pero nada de eso ocurrió, y Patricia terminó descubriéndolo todo cuando revisó los correos electrónicos que me habían llegado, avisándome del sobrecargo. La realidad es que mi situación financiera era crítica. Desde hacía un año, mis ingresos habían disminuido y los gastos básicos de la casa, junto con las obligaciones, se acumulaban sin cesar. Traté de solucionarlo usando la tarjeta de crédito una y otra vez, engañándome con la idea de que luego pagaría. A veces lo hacía para comprar el súper, a veces para arreglar el auto, y en ocasiones, lo admito, para darme ciertos gustos que estaban completamente fuera de lugar considerando mi panorama. Cada mes prometía a Patricia recortar gastos, buscar un segundo empleo o pedir ayuda, pero la vergüenza y el cansancio me paralizaban. No fue raro que, cuando Patricia revisó el extracto bancario, estallara en un reclamo lleno de decepción y rabia contenida. De entrada intenté negarlo, pero la evidencia era contundente. Ahí estaban las cifras rojas y relucientes, y un correo advirtiendo de un cobro adicional por sobrepasar el límite. Discutimos acaloradamente, aunque sin alzar demasiado la voz. Yo porque me sentía avergonzado y a la defensiva, ella porque estaba harta de mis evasivas. Nunca antes la había visto tan molesta. Hubo un momento en que simplemente cerró la carpeta de papeles, se llevó las manos a la cara y me dijo, en tono amargo, que no aguantaba más.
Sentí una mezcla de furia contra mí mismo y de impotencia. Sin pensar mucho, agarré las llaves del auto y salí de casa dando un portazo. Eran casi las 11 de la noche. Aún escuché a Patricia preguntarme a dónde iba, pero no respondí. Necesitaba aire. Necesitaba huir un rato de esa atmósfera sofocante. Subí a mi viejo sedán y conduje sin rumbo aparente. Al inicio pensé en dar unas vueltas por la ciudad, donde las luces de las farolas y el tráfico mínimo me calmarían, pero mi mente no dejaba de reproducir la escena. Veía los ojos cansados de Patricia, su voz quebrada cuando me pidió explicaciones. Pensé que era cobarde de mi parte escapar así, pero no tenía otra salida en ese momento. Estaba bloqueado, atrapado en mi propio laberinto de culpa. Sin darme cuenta, terminé en la desviación que lleva a La Rumorosa. La carretera Rumorosa es famosa por sus tramos sinuosos y escarpados, por el viento que sopla con fuerza y por su ambiente desolado, sobre todo de noche. Mucha gente evita pasar por ahí cuando anochece, pues no hay alumbrado público y las curvas pueden ser fatales si no se toman con cuidado. Yo, sin embargo, la conocía bien. En otras ocasiones había conducido por ese camino para despejar la mente. El silencio, las rocas gigantes, el murmullo del viento entre las pendientes, todo eso me resultaba inquietante, pero a la vez me ofrecía un espacio para refugiar mi ansiedad. Aquella noche, la atmósfera estaba particularmente densa. El cielo lucía opaco, como si las nubes ocultaran la luna, y apenas si podía ver algunos destellos estelares. El aire estaba fresco, casi frío, y pensé que una buena racha de viento me vendría bien para enfriar mi cabeza. Conduje con las luces altas, sin apenas cruzarme con otro vehículo. Cada curva requería mi total atención, lo cual me ayudaba a no pensar en mis problemas por unos momentos. Sin embargo, en el fondo, el agobio económico, la culpa y la discusión con mi esposa seguían ahí, agazapados como una sombra. Tras avanzar unos 20 minutos, el camino serpenteaba por las montañas más altas. El rumor del viento era fuerte, tan fuerte que casi podía escucharlo, a pesar de llevar la música de la radio encendida. Bajé la ventana para respirar el aire frío y me asombró la soledad absoluta. Ni un coche detrás ni delante, solo la negrura y las señales reflectantes anunciando curvas peligrosas. Fue en ese punto cuando mi corazón dio un vuelco. Creí ver, a la distancia, algo que parecía una figura humana caminando al costado de la carretera. No puede ser, me dije, aferrando el volante. Aún así, reduje un poco la velocidad. Las luces de mi auto alcanzaron a perfilar una silueta femenina, con una especie de vestido blanco, que flotaba ligeramente con el viento. Mi pulso se aceleró. ¿Qué haría alguien ahí, sola y en medio de la noche? Si se había descompuesto su coche, no lo veía por ninguna parte. Y mucho menos, había casas cerca. Detuve el vehículo unos metros antes de llegar a la figura. Pensé en la posibilidad de que fuera alguien que necesitaba auxilio, o quizás una autoestopista en apuros. La lógica me indicaba que podía tratarse de un engaño, una trampa para asaltar incautos. Pero, con todo y mi miedo, no fui capaz de ignorar a una persona en posible peligro. Abrí la puerta y descendí con precaución, sintiendo el golpe del viento en mi cara. Tomé la linterna de la guantera y me acerqué despacio, intentando que mi voz sonara tranquila. «Buenas noches. ¿Se encuentra bien?», grité, para superar el estruendo del aire. Al principio, la figura permaneció inmóvil, de espaldas a mí. El vestido ondeaba con tanta fuerza que parecía casi un trapo fantasmagórico, y el cabello negro, largo, se agitaba como serpientes oscuras. Una corriente de aire me heló la nuca, y tuve la impresión de que algo no encajaba en esa escena. Me aproximé un par de pasos más. «¿Necesita ayuda?», insistí, elevando la voz. Entonces la silueta giró ligeramente la cabeza, lo justo para que yo atisbara un perfil difuso, casi borrado por la penumbra. No vi rasgos claros,
Apenas una penumbra donde deberían estar los ojos. Y de pronto se produjo un sonido que me quitó el aliento. Un grito desgarrador, como si proviniera de un animal herido, mezclado con un lamento humano. Fue tan intenso que solté un jadeo de terror y retrocedí un paso, mientras la linterna me temblaba en la mano. Era imposible describir la naturaleza de aquel alarido. No era simplemente un grito de dolor. Tenía una cualidad extraña, hueca, como si surgiera de un abismo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se contrajo, moviendo los brazos de una manera antinatural, y luego desapareció. No corrió, no se esfumó tras una roca, no se lanzó por la pendiente. Simplemente dejó de estar ahí, como si la hubieran borrado de la realidad en una fracción de segundo. Me quedé con la respiración suspendida, las piernas rígidas. El haz de la linterna seguía apuntando al vacío, sin encontrar nada. Parpadeé, convencido de que era un engaño de mi mente o una alucinación generada por el estrés. Avancé otro paso, iluminé alrededor, pero no vi huellas, ni rastros del vestido, ni nada. El viento siguió rugiendo, como si se riera de mi desconcierto. Me costó varios segundos reaccionar. Cuando lo hice, corrí de vuelta al coche, cerré la puerta con fuerza y bloqueé los seguros. El corazón me palpitaba tan rápido que me dolía el pecho. Intenté encender el auto, pero mis manos temblaban. Tenía la boca seca y sentía un sudor frío cayendo por mi frente. Jamás, en toda mi vida, había experimentado un pánico tan visceral. Una parte de mí quería creer que se trataba de un truco, un reflejo raro, algo explicable. Pero nada encajaba con lo que acababa de presenciar. Finalmente logré arrancar y pisé el acelerador con la urgencia de huir. Tomé las curvas casi sin pensar, rezando por no estrellarme. Miraba de soslayo los espejos laterales, temiendo encontrar ese rostro borroso detrás de mí. Avancé así varios kilómetros hasta que empecé a ver las luces de la gasolinera que se ubica al final del tramo. Una estación medio abandonada pero que funcionaba a las 24 horas. Me detuve ahí, casi por reflejo de supervivencia. La estación estaba alumbrada por un par de focos amarillentos. Había un empleado joven medio adormilado, sentado sobre una banquita de plástico. Bajé la ventanilla y le pedí que llenara el tanque, intentando sonar normal. Él percibió mi estado. Notó el sudor, la respiración agitada y la mirada confusa. Con discreción, me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza, aunque mis manos seguían temblando en el volante. Pagué y me alejé sin más explicación. Tenía miedo de que me tomara por loco si le contaba lo sucedido. Cuando por fin llegué a casa, eran cerca de las 2 de la madrugada. Patricia estaba despierta, con los ojos hinchados de llorar y el gesto preocupado. Me preguntó a dónde había ido, si me había pasado algo. Yo, en lugar de contarle la experiencia, le dije que solo salía a despejarme. Tenía miedo de que no me creyera o de que pensara que estaba inventando excusas tras la discusión. Ella solo asintió, sin presionarme más. Noté su rostro cansado y dolorido, y me sentí culpable. Sin embargo, nada pudo quitar de mi mente la imagen de esa mujer de vestido blanco y su grito. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido infernal y el instante en que la figura se volatilizó. Me levanté sudando varias veces, encendí la lámpara de la mesita y estuve a punto de despertar a Patricia para contarle todo, pero me contuve. La vergüenza, el cansancio y la necesidad de evitar más tensiones me frenaron. A la mañana siguiente, Patricia y yo hablamos brevemente de nuestras deudas. Acordamos buscar una estrategia para reducir gastos y salir de la crisis. Sin embargo, nuestra relación se notaba frágil. Ya casi no nos mirábamos a los ojos y evitábamos el tema de mi irresponsabilidad con la tarjeta de crédito. Yo no quería provocarla ni quería enfrentar la realidad de que estábamos hundidos en números rojos. Entre tanto estrés, mi mente no dejaba de girar en torno a la aparición de la noche anterior. ¿Había sido real? ¿Una alucinación producida por mi ansiedad? Traté de retomar mi rutina, pero no podía concentrarme en el trabajo.
Cada vez que bajaba la cabeza para revisar papeles, volvía a escuchar en mi interior ese alarido antinatural. Alguien notó mi estado de nervios y me preguntó si estaba enfermo. Dije que solo era cansancio. Pensé en buscar relatos de la rumorosa en internet. Tal vez encontraría casos similares, pero me dio miedo. Me aterraba confirmar que no era el único que había visto algo parecido. Pasaron unos días y la tensión en casa persistía. Patricia consiguió un trabajo adicional de medio tiempo para ayudarnos a pagar la deuda, lo cual me hacía sentir aún más inútil y culpable. Yo también buscaba un segundo empleo, pero no encontraba nada de mi área o que se acomodara a mis horarios. Una noche tuvimos otra pelea, menos violenta pero igual de dura. Yo quería escapar de nuevo en el auto, pero el recuerdo de la figura me paralizaba. Aún así, tras unas horas de discusión, mi impulso me arrastró otra vez al volante. Esa segunda noche me prometí no acercarme a la rumorosa. Sin embargo, conducí por la ciudad sin rumbo, dando vueltas sin sentido. En algún momento, casi sin notarlo, tomé el desvío equivocado y me encontré en el camino que llevaba a la parte baja de la rumorosa. Un escalofrío me recorrió, pero en vez de dar la vuelta, seguí adelante, tal vez con la esperanza de verificar que lo de aquella vez había sido un engaño de mi mente. Cuando me interné en las primeras curvas, me invadió un temor creciente. El viento soplaba igual de fuerte, y las sombras de las rocas se alargaban con los faros, creando figuras retorcidas. Me obsesioné con mirar los costados de la carretera, temiendo volver a verla. Nada apareció durante los primeros 15 minutos. Empecé a creer que la vez anterior había sido un espejismo o un susto irracional. De pronto el coche hizo un ruido raro, como si hubiera pisado algo. Me detuve, encendí la linterna del celular y bajé para revisar. Estaba solo, rodeado de un silencio estremecedor. Encontré un pedazo de neumático reventado en el arcén. Lo retiré para evitar que alguien más lo pisara. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pues el lugar estaba demasiado oscuro y, en la distancia, el viento producía un murmullo parecido a gemidos. Intenté convencerme de que eran cosas de mi imaginación. Cuando estaba por volver al auto, escuché un crujido entre la maleza. Me giré en seco y apunté la linterna, pero no distinguí nada más que sombras. Avancé un par de pasos con el pulso desbocado, queriendo verificar si había alguien herido o un animal. Entonces lo oí. Un gemido suave, lastimero, que no sonaba a simple viento. Era como un lamento apenas contenido. Pensé que quizás se trataba de una persona accidentada y me dispuse a buscar. Caminé despacio, repitiendo, ¿hola? ¿Hay alguien ahí? Pero no obtuve respuesta. Mi linterna captó algo entre unos arbustos. Parecía una figura acurrucada, con un vestido claro. El corazón me dio un brinco. Me acerqué un poco y me di cuenta de que era solo un montón de trapos sujetado por una piedra. Sentí un alivio ridículo, pero entonces otro crujido sonó justo detrás de mí. Giré la linterna en esa dirección y vi una sombra fugaz que se deslizaba hacia la oscuridad. Me helé, sin saber si gritar o correr. El terror me golpeó como un mazazo. Salí disparado al coche. Entré de un salto y encendí el motor. Me alejé a toda velocidad, tan nervioso que casi pierdo el control en una curva cerrada. Conducir así era un peligro, pero mi necesidad de escapar era mayor que mi sentido de la prudencia. Una parte de mí sospechaba que esa sombra tenía que ver con la mujer que había aparecido días atrás. Llegué a casa sin un solo suspiro de tranquilidad. Cuando abrí la puerta, Patricia estaba acostada, durmiendo en el sillón. Me acerqué con cuidado, sintiéndome culpable y aterrado. Deseé despertarla y contarle todo, pero no lo hice. Sabía que al día siguiente tendríamos que hablar de nuestras finanzas, y lo último que ella necesitaba era un relato de apariciones imposibles. En las semanas posteriores, mi salud mental se resintió. Tenía pesadillas constantes, veía el rostro difuso de esa mujer cada vez que parpadeaba. A veces, mientras manejaba de día por la ciudad, me parecía ver de reojo a alguien con vestido blanco en la banqueta, pero al volver la vista no había nada.
No podía concentrarme en nada más que en la deuda y en ese misterio. Por fortuna, Patricia logró conseguir un dinero extra y yo recibí un adelanto en el trabajo. Al menos pudimos saldar parte de la tarjeta de crédito. Nuestras peleas disminuyeron, aunque la tensión no desapareció por completo. Un viernes por la tarde, me llamó mi hermano, a quien no veía desde hacía meses. Estaba enterado de mi situación económica y me ofreció un préstamo para terminar de liquidar la tarjeta. Fue una luz en medio de la tempestad. Acordamos vernos en una cafetería cercana al acceso de la Rumorosa, ya que él pasaría por ahí camino a un viaje de negocios. Al despedirme de Patricia, ella me deseó suerte y me recordó que no gastara el dinero en otra cosa. Fui a la cita sintiéndome aliviado, casi feliz. Mi hermano me entregó el efectivo y me dio un abrazo, diciéndome que no me preocupara, que pronto saldría adelante. Le agradecí de corazón. Cuando terminó la reunión anochecía. Podía volver a casa por la autopista iluminada, pero me sentí confiado, con cierta arrogancia, y decidí tomar la Rumorosa. Pensé que, tal vez, mis visiones no habían sido más que una manifestación de mi estrés y que, ahora que la situación mejoraba, no tendría nada que temer. La carretera se mostraba tranquila, con una luna llena que iluminaba las rocas y las pendientes. Manejaba con calma, sintiendo el aire fresco filtrarse por la ventanilla. Por un momento creí que todo había sido una pesadilla y que esa noche por fin tendría paz. Sin embargo, cuando estaba a mitad del trayecto, divisando las curvas más cerradas, vi a la distancia las luces intermitentes de otro coche detenido. Me acerqué con curiosidad. El vehículo estaba aparcado en el arcén izquierdo, con la puerta del conductor abierta. ¿Hay alguien ahí?, musité para mí, deteniendo mi sedán a pocos metros. Bajé con la linterna, una vez más impulsado por la idea de brindar ayuda. El coche estaba vacío, el motor apagado, y no se veía nadie alrededor. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia el barranco, alumbrando la maleza, temiendo encontrar un accidentado. Entonces lo noté, un ruido leve, como un sollozo, proveniente del otro lado de la carretera. Crucé con el corazón latiendo a toda velocidad, y allí, entre unas rocas, distinguí la silueta blanca, agachada, casi arrodillada, moviéndose con un vaivén que me cortó la respiración. Era la misma mujer, o la misma cosa con apariencia femenina. Solté la linterna de los nervios, pero la recogí de inmediato, sin apartar los ojos de esa figura. Mi cuerpo quería huir, pero estaba clavado en el sitio. «¡No! ¡No puede ser!», susurré, sintiendo un terror como nunca antes. Quise gritar, pero la voz no me salía. Ella giró la cabeza muy lentamente, revelando esa cara imprecisa, casi vacía de rasgos. Un gemido grave se transformó en un rugido espeluznante que desgarró el silencio. La boca se abría con una amplitud inhumana. Di un paso atrás y caí sentado, sintiendo que me faltaba el aire. La figura se incorporó con un movimiento imposible, extendiendo un brazo que parecía no tener huesos. Podía ver el vestido ondear a pesar de que casi no soplaba viento. Lancé un grito que se ahogó en mi garganta, y en ese preciso instante, la mujer se contrajo sobre sí misma y se desvaneció, dejando tras de sí un vacío lleno de horror. Tardé varios segundos en poder moverme. Me incorporé tambaleante, corrí a mi coche y arranqué como un demente, abandonando el otro vehículo con las intermitentes encendidas. Conduje a toda velocidad hasta llegar a la ciudad, donde las luces de las avenidas me devolvieron a la realidad. Paré en una esquina y me apoyé en el volante, rompiendo a llorar de pura impotencia. Ese ser, o lo que fuera, no solo era real. Parecía burlarse de mí, presentándose cuando menos lo esperaba. Era como si la carretera escondiera un secreto macabro, destinado a perseguirme. Llegué a casa, temblando, alrededor de las 2 de la mañana. Patricia me vio entrar y corrió a sostenerme, alarmada por mi palidez y mi agitación. Esta vez no pude callar más. Le conté todo,
desde la primera aparición hasta ese último encuentro. Lo hice entre sollozos, intentando explicar el grito, la desaparición, lo inhumano que me había parecido. Por un momento temí que me creyera loco, pero ella me escuchó en silencio, sosteniéndome la mano. Tenía los ojos llenos de desconcierto y miedo. «No sé qué es, Patricia», le dije con la voz quebrada. «Pero te juro que no es una persona normal. No sé si es un fantasma, un ente, lo que sea, pero está ahí. Lo he visto 2 veces». Ella me abrazó, diciéndome que nos tranquilizáramos, que tal vez necesitaríamos hablar con alguien, quizá investigar o buscar ayuda. Pero esa noche, por fin, me sentí un poco menos solo. No tenía la solución, ni siquiera sabíamos si aquello volvería a aparecer, pero Patricia me ofreció un consuelo que hasta entonces no había encontrado. Con el paso de los días, pagamos la tarjeta de crédito con el dinero de mi hermano. Nuestra situación económica mejoró y el ambiente en casa se tornó más llevadero. Sin embargo, dentro de mí quedó una herida abierta, una certeza de que hay cosas que escapan a la lógica. Jamás volví a conducir por la Rumorosa de noche. Ni siquiera de día me sentía del todo cómodo. A veces tenía pesadillas donde esa mujer aparecía en nuestra sala o al pie de la cama, gritando con esa voz imposible. He escuchado desde entonces que la Rumorosa guarda un sinfín de leyendas. Algunos hablan de choques fatales, de almas en pena, de figuras espectrales que vagan por las curvas. Yo nunca supe realmente qué era aquello que vi, si un espectro, una manifestación de mis propias culpas o algo aún más siniestro. Pero sé que jamás podré olvidarlo. Su grito sigue vivo en mi memoria y, a pesar de que he logrado superar parte de mis problemas económicos y mejorar mi relación con Patricia, el recuerdo de esa aparición me sacude como un temblor cada vez que lo traigo a la mente. Ahora, al escribir estas palabras, siento un ligero temblor en los dedos. He leído muchas historias de terror, pero vivirla en carne propia es otra cosa. Entiendo que haya quien no me crea, o piense que mi estrés me llevó a ver cosas. No los culpo. Yo mismo habría dudado de alguien que me contara algo así. Pero ese suceso dejó una marca en mi vida. Por la noche, cuando el viento sopla fuerte y escucho un silbido que se cuela por las rendijas de la ventana, me entra un escalofrío que me recuerda a la carretera Rumorosa y a esa mujer de blanco. Y me repito a mí mismo que hay misterios que quizá nunca deban ser descubiertos. Mejor dejarlos en la oscuridad, donde pertenecen. Ese es mi relato. No tengo pruebas, ni fotos, ni testigos, solo mi propia experiencia y el terror que me produce volver a evocar cada segundo de aquel encuentro. Patricia y yo seguimos luchando con nuestras deudas y construyendo nuestro futuro, pero al menos lo hacemos juntos, con franqueza y aceptando nuestros errores. Sobre la figura que vi, no tengo más que hipótesis. Pienso que, de algún modo, la carretera alberga energías o presencias que se alimentan de la desesperación de los viajeros. O tal vez sea el espíritu de alguien que murió trágicamente y no encuentra reposo. En todo caso, no planeo volver a averiguarlo. La Rumorosa para mí dejó de ser solo una ruta empinada y ventosa. Se transformó en un umbral oscuro, un lugar donde me crucé con algo que no comprendo ni deseo volver a encontrar. Así terminó aquella historia, que comenzó con problemas de dinero y acabó sumiéndome en un horror que aún hoy, al contarlo, me quiebra la voz. Solo espero que, quien lea estas líneas, si alguna vez transita esa carretera de noche, lo haga con cuidado y mantenga los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué puede aparecer entre las sombras del camino.